Vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a mirar nuestros rostros para estar en reverencia a nuestro Dios y así oremos en esta tarde. Bendito Padre Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora para darte gracias porque estamos aquí en este lugar, reunidos para adorar y bendecir tu santo nombre, rogándote, nuestro Dios, que todo lo que hagamos en esta hora sea de provecho para cada uno de nosotros y que también podamos darte la honra y la gloria que tú te mereces. Te rogamos tus bendiciones para los que no están también, ayúdales, siempre te lo pedimos, que aprendan a ponerte a ti en primer lugar antes de todas las cosas que puedan interponerse en sus vidas. Y así también por los que aquí estamos, que nos ayudes también para que podamos salir edificados en lo que hemos de hacer en esta hora y de aprender también acerca de tu bendita palabra. Te rogamos que seas con tu siervo que va a traer esa palabra también, para que hable solamente lo que está escrito y que podamos entender todos ese mensaje divino que tú pondrás en la boca de él. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno más y después pasamos al mensaje de esta tarde. Vamos a cantar número 93. Número 93, más de Jesús. Cantemos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gozar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gozar. Más de quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Vamos a ir ahora a la meditación en la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde vamos a hablar de algo acerca de lo que todos alguna vez quizá pensamos o creemos. Creemos que los méritos, o sea, la acción de una persona que la hace digna de un premio o aprecio, los
los méritos de esas personas o las obras, se dice también, o sus actos nos van a salvar. Pero según la doctrina cristiana, la salvación se obtiene por los méritos de Jesucristo y no por los de alguien, ni siquiera por los méritos propios que yo haga. Como siempre decimos que fulano es así y por eso yo también soy así. Y por culpa de aquel decimos también que es por lo que yo hice esto o hago el otro también. Y por eso perdemos a veces las bendiciones también de Dios. En este tema vamos a ver algunos puntos claves que necesitamos comprender, entender, de que somos salvos por los méritos de Jesucristo. Y dice ahí la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dijo a aquella iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. Fíjense, precisamente la iglesia de Éfeso, se dice ahí en Apocalipsis, que era una iglesia que había perdido su primer amor. Y por algo les dice también Pablo aquí en la carta que les escribe a esa iglesia, capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos aquí entonces que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y no dice, y esto no es de vosotros. No es porque yo sea el hermano Raimundo, o porque aquel sea el hermano Pedro o Juan, o como se llame el hermano, no. No es de nosotros, dice, es don de Dios. Dios nos dio la capacidad de que pudiéramos ser salvos por gracia. Y gracias a esa salvación que tenemos por la gracia de Dios, entonces podemos decir que las obras no son de nosotros. Imagínense nada más qué tan indignos seríamos de que por nuestras obras Dios nos hubiera alcanzado. Así que como primer punto vemos, el punto número 1 habla precisamente de eso, de la gracia de Dios. La salvación se considera un regalo de Dios, un acto de su gracia inmerecida. Es algo que nosotros ni siquiera nos pasó por la mente recibir ese regalo. Dice ahí el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice: los cuales son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo está diciendo aquí Pablo, dice, los cuales son justificados gratuitamente. Se nos dio este regalo, se nos dio gratis a nosotros, sin hacer nada, sin pagar nada. No se nos pidió una cantidad de dinero, ¿verdad que no? Como muchos hacen hoy en día, que a veces piden dinero para que la gracia de Dios o cualquier cosa llegue a las personas. Mucho ojo con eso, hermano. La gracia de Dios, dice aquí, se nos dio gratis, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tuvimos que pagar nada para poder recibir ese regalo de Dios. Dice también ahí Romanos, capítulo 5, versículo 2.
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense ahora cómo está diciendo el apóstol Pablo, sigue hablando allá en los Romanos, aquella iglesia de Roma a la cual él quería llegar para tener algún fruto, según dice en sus primeras palabras hacia estos hermanos de Roma en esta carta precisamente. Les dice que tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos la fe. Muchos dicen que la fe es lo único que tenemos que hacer para poder tener la gracia. Pero si aún así fuera, ahí dijo Pablo al principio en Efesios, ¿verdad? No por obras. O sea, en realidad la fe no es que yo tenga fe. Sí necesito tener fe, pero la fe, aún la fe no es por mí. La fe me la da Dios. Ahí dijo el apóstol Pablo también en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y no es por el oír de alguien o de mí mismo, de que yo me ponga a ver ahí, no, es por el oír de la palabra de Dios. Así que si nos ponemos a pensar en ese sentido, la fe tampoco es de nosotros. La fe viene por oír de la palabra de Dios. Y llegamos a tener fe por lo mismo, por la gracia de Dios, de haber oído su palabra. Por eso dice aquí Pablo, pues tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es nuestra esperanza. No es la esperanza de algunos, como en este mundo hay mucha esperanza a veces de muchas personas, pero esperanza en otras cosas. Es la esperanza de la gloria de Dios. Y por eso dice también allí en Hebreos 4:16, dice el autor de los Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer entonces con esa gracia? Por esos méritos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ahí dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Hay que acercarnos nosotros a Él. Mucha gente cree que Dios es el que tiene que venir a nosotros. No, pues Él me amó, Él me sigue amando, pues que venga a mí también, ¿no? Pero fíjense cómo está diciendo aquí, dice, acerquémonos. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Dios. Dios nos necesita así también para formar parte de su iglesia. Pero nosotros somos los que más necesitamos de Dios. Y hay que acercarnos a Él. Porque si no nos acercamos a Él, pues no vamos a recibir la gracia. Por eso dice ahí, y aparte de la gracia vamos a recibir otra cosa más, dice ahí, para que recibamos misericordia. Si nos acercamos a Dios buscando su gracia, no nada más vamos a hallar la gracia, vamos a hallar también misericordia. Y también dice ahí que vamos a hallar más gracia para el oportuno socorro. Pero si no nos acercamos, si pensamos y decimos, no, pues es que Dios es el que me tiene que bendecir a mí, así lo prometió Él, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Que cumpla su promesa. Se dice que en otras culturas, especialmente por allá en las culturas del Medio Oriente, allá por aquellos lugares del otro lado del mundo, hay una cultura que
van al lugar donde hacen sus reuniones y le llevan algo, no van así nada más a decir, no, pues yo vengo a ir a ver qué sacamos aquí de aquí, a ver qué aprendemos, a ver qué vemos, a ver qué nos dan. ¿Verdad? A veces mucha gente así piensa que de aquí van a venir a que les den algo, materialmente hablando, ¿verdad? Porque en realidad sí les damos algo, pero es la gracia de Dios principalmente, y lo demás llega por añadidura. Así dijo Jesucristo también, ¿verdad? Que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Así que debemos tomar ejemplo entonces de esas otras culturas que nos enseñan así, hermanos, que aquí a este lugar venimos a darle algo a Dios, a ofrecerle algo a Dios, y no monetariamente, precisamente hablando del dinero, no, sino de nosotros mismos, como diría el apóstol Pablo a los Romanos también, 12:1, que debemos ofrecer nuestros cuerpos, dice, ¿verdad? Así dice, hay que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que nosotros somos los que tenemos que acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar esa gracia para cuando sea un oportuno socorro que debemos tener de parte de Dios. Otra cosa más que nos hace pensar en los méritos de Jesucristo. Número 2, el sacrificio de Cristo. Hoy en día se habla mucho de esto, ¿verdad? Ya conocen ustedes estos días que año tras año se hace la celebración de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? De que Cristo murió por nosotros, y hacen todo el recorrido ahí, las caídas y todo, la representación de lo que pasó en aquel tiempo cuando Jesucristo murió por la humanidad. Pero, bueno, dicen que es por los calendarios, pero yo siempre me he fijado en eso, que curiosamente no cae en los meros días que debe caer. Porque la verdadera Pascua de Cristo, por así decirlo, cuando Cristo fue crucificado en el tiempo de la Pascua de allá de los judíos, era del 14 de abril, la semana del 14 de abril. Pero curiosamente, que según por los calendarios, cambian la fecha año tras año. El caso es entonces que los cristianos tenemos que creer en el sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero esto no nos obliga a que nosotros cada año estemos celebrando el sacrificio de Cristo de tal manera, así como se hace. El sacrificio de Cristo se celebra cada primer día de la semana. Recordamos que Jesucristo murió por nuestros pecados, al menos así lo hacían los primeros cristianos. Cada primera de la semana se reunían para partir el pan, según dice ahí en Hechos 27. ¿Y por qué no lo hacían en jueves, hermano? Según vemos ahí en la Biblia, ahí cuando el Señor Jesucristo lo instituyó un día jueves, fue precisamente un día jueves cuando Él instituyó la cena del Señor. ¿Por qué no lo hacemos en el día jueves cuando Él instituyó? Porque hay más cosas que pasaron en un día domingo, ya lo hemos dicho quizá alguna vez, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Él resucitó, fue en un domingo. Cuando Él se le apareció a los apóstoles, fue en un domingo. Y cuando se les apareció otra vez, fue en un domingo. Y cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, fue en un domingo.
otros datos más, que antes no se llamaba domingo, ¿verdad? Así nada más le decían el primer día de la semana, que era el domingo. Y a diferencia del día laboral, que es el lunes. El primer día del trabajo es el lunes, pero el primer de la semana es el domingo. Y los cristianos entonces debemos creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad. Fíjense cómo dice ahí en Isaías capítulo 53 y versículo 5. Vamos a ir a ver qué es lo que nos dice la escritura de aquellos profetas antiguos, de aquellos tiempos. Ahí en Isaías 53 y versículo 5. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Fijan lo que está diciendo aquí? Dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Toda la vida que el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él cargó con nuestras rebeliones. Él cargó con nuestros pecados. Y aparte, cuando fue entregado, también. ¿No creen ustedes que fue un arresto cuando lo fueron a arrestar ahí al huerto Getsemaní? ¿No creen que ustedes que fue un arresto en paz? Por ahí hubo algo también, ¿verdad? Hubo algo, un intento ahí de herir a alguien. Cuando Judas se acercó y lo besó, ya tenía instrucciones, cuando que yo bese, ese es. Y cuando préndanle luego, porque a lo mejor se les va a ir. Se acercó Judas ahí con el beso del traidor, ¿verdad? Que siempre recordamos el beso de Judas, pobre Judas. Pero bueno, era el hijo de perdición. Y luego Pedro, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y le mochó la oreja a Malco, ¿verdad? Hubo violencia, tanto así como para que Pedro sacara su espada. Allí en ese arresto hubo violencia. Aparte de que Pedro, pues ya lo conocemos también, como era así de decimos la palabra, me lo arrebatado, ¿verdad? Pero bueno, luego lo llevaron, y no crean que lo llevaron así como con cuidado, que no se tropezara, no, lo llevaban con azotes, y le dieron 40 azotes menos uno, dice ahí la palabra de Dios, porque los 40 azotes eran para los más malhechores, y no querían hacerlo a él tanto así como muy malhechor, ¿verdad? En todo ese trayecto, cuando iba de un lado a otro, primero con Pilato y luego con Herodes y luego otra vez con Pilato, no crean que lo llevaban así nomás, ¿no? Lo llevaban a latigazos. Y esos 40 azotes no fueron así suavecitos, no crean que era una cuerda así como los que conocemos. Eran cuerdas especiales que tenían puntas, era una cuerda larga y tenían varias puntas de cuerdas, y en la punta de todas las cuerdas tenían como ganchitos, y cuando se le daba el azote, los ganchitos se atoraban en la carne y se traían pedazos de carne. Todo eso dice aquí Isaías, él sufrió, él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Todos esos azotes que le dieron fue algo que a él lo molieron, como si hubieran machacado algo. Y luego aparte la corona de
A lo mejor hasta se pusieron guantes, bueno, a lo mejor no había guantes antes, con algo para no espinarse y se lo metieron hasta acá, hasta adentro, para que no se les zafara. Otro sacrificio más. ¿Y qué más? El trayecto al Monte Calvario también, no crean que fueron nada más así como por decir así, y luego le hablaron a Simón, ¿verdad? No crean que Simón nomás fue a ayudarlo así porque sí. Le fue a ayudar porque ya no podía él, por tantos latigazos que le habían dado, porque ya de plano vieron que ya era mucho lo que le estaban dando, y por eso le hablaron a Simón que le ayudara con la cruz. La cruz hacía también aquí un peso en el hombro, donde el crucificado iba caminando con ella. Y en todo el trayecto, no dudamos que hubo más latigazos de los 40, aunque ya dijimos menos uno. Y por si fuera poco, ya llegando allá al Calvario, hubo más sufrimiento del Señor Jesús. Pusieron en aquella cruz, ¿verdad? Y le pusieron unos clavotes grandototes de esos de las vías, les digo yo, parecidos a estos. Ustedes han visto los clavotes de las vías, ¿verdad? Los meten con un mazote y un grandote para que se entierren bien y que no se caiga la vía. Imagínense, hermano, todos esos sufrimientos que tuvo el Señor Jesús por nuestros pecados, y en las manos y en los pies. Aquí está diciendo Isaías, y también dice ahí en Zacarías 2:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjense, mirarán al que traspasaron. Hicieron otra cosa más con Jesús, aparte de los clavos. Y aparte de que la cruz, no crean que estaba descansando así, la cruz así para atrás, así bien a gusto ahí descansando, ¿no? La cruz estaba inclinada un poco hacia adelante, ¿verdad? Y luego llega por ahí el soldado, centurión, y otro sufrimiento. Lo bueno que ya en ese último ya estaba Jesús muerto. Era precisamente para comprobar si él ya había muerto o no. Y sí. ¿Y qué creen que salió cuando le dieron el lanzazo en la costilla? Agua con sangre, ¿no? Lo que diríamos nosotros, algo parecido a la cruz, donde ya no sale sangre de una herida y sale nomás algo así medio líquido, blancoso, de que ya la sangre ya se coaguló, decimos nosotros aquí en nuestro cuerpo, que sigue teniendo sangre viva, ¿verdad? Pero en aquel caso de Jesucristo, aquella agua con sangre fue la prueba de que Él dio toda su vida, o sea, toda su sangre por cada uno de nosotros. Y todo por el Espíritu de gracia que había en Él. También dice ahí en Lucas capítulo 23, versículo 33, precisamente lo que estamos diciendo. Dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y luego en Hebreos 12, 2 y 3 dice también: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad al hermano Raimundo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿No, verdad?
No dice que el hermano Raimundo. No dice el hermano X, Y o Z, el más santo de todos los hermanos. No dice aquí a un hermano. ¿A quién dice? ¿Quién dice ahí que sufrió la cruz? El autor dice a Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no voy a poner mis ojos en algún hermano. Ese es el error que a veces cometemos muchos. Hoy en día, pues es que el hermano, pues así hace eso y yo ya también. Nos vamos a la cargada, como lo dicen, ¿verdad? A lo que hace el otro, yo también. Y allá vamos, al despeñadero, junto con aquel también. No, ese no es el caso. Aquí está diciendo que debemos poner los ojos en Jesús. Son los méritos de Jesús los que nos van a salvar, porque Él fue el autor y Él fue el consumador de la fe. Menospreciando el oprobio, dice ahí, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos considerar a aquel, dice, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los méritos del hermano no nos van a dar ánimo. Al contrario, nos van a desanimar. Y nos van a hacer a veces que nos retiremos de la iglesia. Yo ya no voy, ahí está el hermano. Y luego, ¿cómo se porta? No, pues es que lo que se porte, Dios lo va a castigar a él. Por eso dijo Romanos, el apóstol Pablo en Romanos así dijo: cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Dios no me va a preguntar del hermano aquel, ¿cómo fue el hermano aquel? No. Dios me va a preguntar de mí. Y cada uno, dice, dará cuenta a Dios de sí mismo, no de los demás. La muerte de Jesucristo se considera entonces el pago necesario para reconciliar a la humanidad con Dios. Así se le dijo ahí en Mateo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Fijan cómo dice allí? Él no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para que nosotros le traigamos. Alguien puede decir: ya ve, no vino para ser servido, no vino para esperar algo de nosotros. Pues no, fíjense, no entendamos mal esto. Él vino a servirnos, pero no por eso vamos a decir nosotros, no, pues es que Él dijo que no vino para ser servido, no, porque lo que hizo ya lo hizo, ya nos dio su gracia, y ahora nosotros somos los que le tenemos que traer a Él, se cambian los papeles. Él vino primero para servirnos, y ahora nosotros estamos para servirle a Él. ¿Se fijan? Por eso vino en rescate por muchos. Y dice también ahí en 1 Timoteo 2:6, dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Verdad? Se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fijémonos bien lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo: se dio testimonio a su debido tiempo. Testimonio, hablando testimonio, ya se testificó acerca de esto desde el día de Pentecostés, y ahora el testimonio está aquí en la Biblia. Y lo repetimos cada vez que nos reunimos, a los que Dios usa para ese propósito. También dice en 1 Pedro 1, 18, 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos
y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y si queremos más ejemplos de personas que se salvaron de trasfondos pecaminosos, pues ahí está la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, de una manera o de otra, siempre la gente fue salvada, las personas fueron salvadas y siguen siendo salvadas ahora en estos días también de trasfondos pecaminosos. Entonces, por los méritos de Jesucristo también, punto número 3, recalcamos que hay que tener fe en Cristo, fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación mediante la fe en Jesucristo y su sacrificio se recibe por medio de Él. Fíjense aquí en esto, ¿no? Porque muchos nos quieren engañar. Y muchos quieren enseñarme hasta en las Biblias, ahí por detrás, ya en las últimas páginas, ahí hay una oración que dice la oración del pecador, les ponen las manos y oran por él. Ore usted también, ahí en su casa puede orar. Así nos dicen algunos, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice ahí el apóstol Pablo en los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí dice que somos justificados, dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la gracia, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Del hermano allá de aquel lugar que predicó bien bonito, hasta nos hizo, sentía uno así algo como que, ahí no dice que por algún hermano, ahí no dice que porque oró un hermano, ¿verdad que no? Ahí dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la paz, el Señor Jesucristo. ¿Por qué nos fijamos en los méritos del hermano? Él está haciendo sus méritos bien o mal, él hace sus propios méritos. Si es que sus méritos lo van a salvar también al último. Porque estamos diciendo que los méritos no son los de nosotros, ¿verdad? Sino los que mandó Cristo, los que el mismo Cristo hizo y que nosotros tenemos que obedecer también. Y sigue diciendo ahí Pablo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por Jesucristo es por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Se acuerdan de lo que veíamos una vez ahí en el libro de los Hechos? ¿Cómo le dijeron a Pablo? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quién es el que iba a invocar el nombre de Jesús? El apóstol Pablo. Antes Saulo se llamaba, ¿verdad? Él era el que iba a invocar el nombre, no otra persona que orara por él, que ahora sí vamos a invocar el nombre para que sea salvo, Pablo. No, la persona misma es la que va a invocar el nombre de Jesús. Nadie tiene por qué invocar el nombre por nosotros para ser salvos. Nosotros mismos hay que invocar el nombre de Jesús. Ahí lo dice también, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice también ahí en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él. Fíjense ahí muy bien lo que dice ahí. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Puede salvar a los que se acercan a Dios. Y a los que no se acercan, tristemente no los va a salvar. No nos gusta eso, pero si no nos acercamos a Dios, Dios no nos va a salvar. Y sigue diciendo ahí, viviendo siempre para interceder por ellos. Señor Jesucristo también intercede por nosotros. También dice ahí en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del más santo de la iglesia. No, dice que en el nombre del Hijo de Dios. No vamos a creer en algún más santo de la iglesia, no.
No, dice que en el Hijo de Dios. Hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios y aceptar su sacrificio como pago por los pecados es fundamental. Como dice ahí el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 36, ahí dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Fijan? El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dice también ahí Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense nada más, ahora aquí se añadió algo más. Aparte de tener vida eterna, Él nos va a resucitar en el día postrero. Ay, sí, no, pues yo ya creí. Pues sí, pero ahí nada más, la fe nada más es el comienzo de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué más hay que hacer? Recordamos lo que dice Hechos 2:38. ¿Qué les dijo Pedro? Aquellos que se compungieron, creyeron a lo que le estaba diciendo Pedro y se compungieron de corazón y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? No, pues ya con la fe que tienen ustedes, ya con reconocer ya lo que ustedes hicieron, ya con eso van a ser salvos. ¿Verdad que no? No les dijo así. Fíjense cómo dice ahí en Hechos 2:38. Algo más que la fe ellos tenían que hacer. Arrepentíos. Aparte de creer, de lo que ya habían oído, creerlo, tenían también que arrepentirse. ¿Y de qué se iban a arrepentir? Pues de haber crucificado al Señor Jesús. No, pues ellos no fueron. Los que fueron aquellos que lo entregaron. Pero ¿qué estamos diciendo? Él murió por todos. Todo esto sucedió para que Él muriera por todos, para darnos su gracia. Así que hay que arrepentirnos también, ¿verdad? Porque Él murió por nosotros. Y también hay que confesar, como dice el apóstol Pablo en los Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No, pues yo ya creí, pues sí, pero no has confesado con tu boca, así decir con tus labios: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión, como la misma que hizo Pedro allá cuando Jesús les preguntó: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? No, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así también nosotros tenemos que decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después, pues ya, ahora sí ya vamos a ser salvos, ¿verdad? Ya dice ahora sí ahí que después de creer y ser bautizados y arrepentirse y todo lo que estamos diciendo, ya ahora sí, ya nos bautizamos y ya somos salvos. ¿Y qué decimos a veces? Hermano, pues yo ya estoy bautizado. Sí, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor ya nos bautizaron chiquitos, ¿verdad? Alguien puede decir: no, pues ya me bauticé yo grande también. A veces le hablamos así a mucha gente y dice: no, pues ya estoy bautizado grande, yo me bauticé allá en tal lugar. Me llevaron al río, allí con varios. Aprovechamos la vuelta. Eran varios ahí que estamos estudiando ahí durante 3 meses, nos dieron clases y luego nos llevaron a bautizar a todos así todos acompañados ahí, ¿verdad? Pero así nos dice Jesucristo. Jesucristo no dice que somos salvos según lo que hemos visto, no dice salvos que nomás creyendo, ¿verdad? Y después nos bautizamos. Él dice que hay que creer
creer y somos bautizados y después de ser bautizados somos salvos. Entonces, ¿en cuál bautismo fuimos bautizados si es que fuimos bautizados? Tenemos que ser bautizados en el bautismo de Cristo para poder ser salvos. No en el bautismo de que alguien diga que después de ser salvos ya nos bautizamos después de un tiempo, no. O de niños, no. Muchos se alega esto de que los niños, y dan textos, dicen que los niños ahí se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Que él y toda su casa, dicen, hablando ahí de varios que se les dice ahí que él con toda su casa fueron salvos. Pues sí dice que fueron salvos, pero no dice que se bautizaron todos, incluyendo los niños. O sea, bautizar, se entiende que bautizaron a los que se habían arrepentido, a los que podían arrepentirse, pero no a los niños, porque no dijo el Señor Jesucristo que de los niños es el reino de los cielos. Pues ¿para qué necesitan el bautismo, hermano? ¿Para qué necesitan ser bautizados y ser salvos si de ellos es el reino de los cielos? Y el bautismo necesitamos nosotros para entrar al reino de los cielos. Fíjense las contrariedades. Entonces, hemos sido comprados, dice también en 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, bajo precio por nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En resumen, todo lo que hemos dicho. La salvación en el cristianismo se basa en la gracia de Dios, manifestada a través del sacrificio de Jesucristo, que murió, que fue sepultado y que resucitó, y se recibe mediante la fe en Él. Los méritos de Cristo se refieren a los logros y beneficios que Jesucristo obtuvo a través de su vida, de su muerte y su resurrección. Estos méritos son fundamentales en la doctrina bíblica y tienen implicaciones profundas para la salvación y la relación entre Dios y la humanidad. Algunos más de los méritos de Cristo incluyen la satisfacción de la justicia de Dios. Cristo pagó el precio, como estamos diciendo, por los pecados de la humanidad, satisfaciendo la justicia de Dios y permitiendo que Dios pueda perdonar a los pecadores. 2. La redención. Cristo compró la humanidad de la esclavitud del pecado y la muerte, ofreciendo libertad y vida eterna a aquellos que creen en Él. Así les dijo a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra cosa más que de los méritos de Cristo incluye también la reconciliación. Número 3, la reconciliación. Cristo restauró la relación entre Dios y la humanidad, permitiendo que los seres humanos puedan acercarse a Dios y tener una relación personal con Él. Número 4, la justificación. Cristo proporcionó la justicia que los seres humanos necesitan para estar en presencia de Dios, declarándolos justos y sin culpa. Y número 5, la santificación. Cristo santificó a los creyentes. Fíjense aquí. Cristo santificó a los creyentes separándolos del pecado y consagrándolos a Dios. Y a pesar de que nos separó del pecado, nadie puede señalarnos y decirnos, ustedes, por no que son santos, por no que ya no deben hacer esto o lo otro. No, tampoco. Estamos expuestos, más expuestos que cuando no estábamos santificados. Estamos más expuestos al pecado. Y por eso debemos consagrarnos a Dios. Eso es de la santificación. Eso es ser santos, separados del pecado y consagrados a Dios. Estos méritos de Cristo entonces
son fundamentales para la fe cristiana y deben ser enseñados y recordados en diversas formas a lo largo de la vida cristiana, y por cuales méritos hemos sido salvos. Terminamos con la última pregunta. ¿Nosotros por cuáles méritos hemos sido salvos? ¿Usted por cuáles méritos ha sido salvo? ¿Por los suyos? ¿Por los de los demás? ¿O por los de Cristo? ¿Por cuáles méritos somos salvos? ¿Por los míos? Pues no, no por obras, dijo Pablo, no por las obras que nosotros hagamos. Cornelio hizo muchas obras. Fueron de Cornelio ahí en Hechos 10, era piadoso y temeroso de Dios y hacía limonas al pueblo. Todos los querían a Cornelio porque era un hombre bien dadivoso, bien generoso. Pero eso no le bastó a Cornelio. Tuvo que ser bautizado también. Tuvo que aceptar la gracia de Dios, aceptar los méritos, lo que el Señor Jesucristo hizo. Que murió, que fue sepultado y que resucitó. Entonces los méritos de Cristo son los que nos van a salvar, no los del hermano, no los míos propios, solamente los de Cristo. Vamos a cantar un himno para ir terminando esta reunión. El himno número 82. Número 82, por fe en Jesús, el Salvador. Algunos dicen por fe en Jesús y obedecer. También queda, ¿verdad? Si tenemos fe, pues vamos a obedecer. No va a ser una fe muerta tampoco. Tiene que ser una fe viva, una fe obediente, una fe que obre por el amor y no las obras nuestras como son, sino las obras del amor de Cristo, que Cristo nos tuvo a nosotros, ¿verdad? Vamos a cantar. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Hoy es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando el nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a
Bendito Padre Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora a darte gracias porque estuvimos aquí en esta hora reunidos, comprendiendo y entendiendo que los méritos de ningún hombre nos van a salvar, sino solamente lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Ayúdanos para que siempre podamos entender esto y no poner excusas para acercarnos al trono de tu gracia por tal o cual hermano, sino que luchemos por nuestra salvación, porque de lo que hagamos y lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, eso es lo que te vamos a dar cuenta cada uno de nosotros. Ve con cada uno de los que aquí estamos también en esta hora, acompáñanos y guárdanos y protégenos siempre donde quiera que andemos, y que tu misericordia, tu gracia, tu paz siempre nos alcance en cada acto y en cada cosa que hagamos en esta vida. Bendice a nuestras familias también, donde quiera que se encuentren, y también si hay alguno que no ha aceptado esa gracia, ayúdale para que pueda aceptarla no muy lejano en tiempo. Te rogamos también que bendigas a los que se olvidan de ti, para que también algún día puedan regresar al camino que tu palabra nos ha marcado. Todo te lo pedimos y te lo rogamos, rogándote también que seas con las actividades de tu iglesia que se hacen en diferentes partes en este mes. Vimos por ahí que hay muchas actividades, y que si podemos apoyar y es tu voluntad que lo podamos hacer, que ponga los medios necesarios para que así sea. También las actividades de esta congregación, ayúdanos para que siempre todo lo hagamos decentemente y en orden y conforme a tu palabra. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues no hay anuncios, ¿verdad? Pues sí hay. Nomás los días sabidos. Y pues una vez más damos la bienvenida a Rebeca, ¿verdad? Que no se me olvidó su nombre. Sí, se llama Rebeca. No se me olvidó, fíjate. Siempre se me olvidan los nombres, pero es que está ahí en la Biblia Rebeca, ¿verdad? Por eso me acordé. Porque yo nací ahí, Si no fue, tengo la palabra. si hubiera sido otro nombre, a lo mejor se me olvida. No sé, siempre lo relaciono con la Biblia y ya no se me olvida. Bueno, pues gracias a ustedes, doña Rebeca, y a su nieta que estuvieron aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez y que se interese usted más en la palabra de Dios. Estamos despedidos.